Hola a todos, en este vídeo voy a explicar cómo se calcula el desempate llamado ARPO para torneos de ajedrez, que está basado en calcular la media recursiva de la performance de los rivales. No se suele usar mucho porque la gente lo considera muy complicado de calcular y de comprender, pero yo creo que más bien es largo de calcular, más que complicado. Para comprender cómo funciona, voy a explicar primero unos conceptos básicos que ayudarán a su cálculo. El primer concepto es muy sencillo, sería la media de elo de los rivales, llamada habitualmente en los manuales de la FIDE rating average. No tiene más que explicar. Sería coger los elos, el rating de los rivales y calcular su media, sumarlos todos y dividirlos entre el número de oponentes. Supongamos que el jugador que vamos a usar para el ejemplo tuviese 1756. Repito, esto se hallaría sumando los elos de los rivales y dividiéndolo entre el número de rivales. El segundo concepto en los manuales FIDE suele aparecer como DP, que viene a ser la diferencia de puntuación, y supongamos que este jugador ha jugado 5 partidas de las cuales ha ganado 4. En el manual FIDE, que pondré el enlace en la descripción, existe una tabla en la que a cada porcentaje se le asigna una diferencia de puntuación. Consultando dicha tabla, para un jugador que ha hecho 4 puntos de 5 posibles, el número asignado sería 240. El siguiente concepto es un poquitito más complicado, pero no lo es tanto. Es una media ponderada. Le vamos a llamar con la letra C. Esta media ponderada se calcularía sumando para cada de todos los rivales de un oponente el número de partidas que ha jugado ese rival y multiplicándolo por la diferencia de puntuación de ese rival. Por ejemplo, el primero de los rivales de nuestro ejemplo habría jugado 4 partidas y la tabla le asignaría el número 190 porque ha hecho 3 puntos de 4 posibles. El segundo de sus rivales ha jugado 4 partidas y lo mismo, también la tabla le asigna 190. El siguiente rival ha jugado también 4 partidas, pero solo ha puntuado 1,5 puntos de 4, por lo cual en la tabla se le asignan menos 89 puntos, porque ha puntuado mal en el torneo. El siguiente rival también ha jugado 4 partidas y la tabla le asigna 88 puntos de diferencia, porque ha hecho 2,5 puntos de 4 posibles. Y el último de los rivales ha jugado 5 partidas y la tabla le asigna menos 241 puntos, porque ha hecho 1 punto de 5. En el denominador colocaríamos únicamente el número de partidas de cada uno. Esto es un cálculo simple de media ponderada de las diferencias de puntuación. El resultado de C sería, por tanto, 14,8095. Este quizás es el concepto más complicado de todos los que hay, porque la siguiente variable que usaríamos sería C con sombrero, o como le queramos llamar, y se calcula restándole a la diferencia de puntuación la media que acabamos de hallar. Para este jugador el resultado sería 225,19. El siguiente concepto es el concepto de performance. El concepto de performance para la FIDE consiste en una simple suma, la suma de la media de elo de los rivales y la diferencia de puntuación. Así de sencillo. Por tanto, la performance de este jugador sería 1756 más 240, es decir, 1996. Una vez manejados estos conceptos, ya vendría el cálculo de nuestro desempate propiamente dicho. Este cálculo se haría mediante sumas repetidas. Hacerlo a mano son muchísimas operaciones, por eso se suele calcular con ordenador. Como veis, son cálculos muy sencillos, pero llevarían mucho tiempo. La primera de las repeticiones de esta suma, las que llamamos iteraciones, la primera iteración de este jugador consistiría en sumar las performances de todos sus rivales. En este caso, en el ejemplo, sería 1852,5
más 1802,5 más 1743,5 más 1813 más 1365. Y en el denominador el número de rivales que ha tenido. Y el resultado de esta suma habría que sumarle la C con casita que hemos calculado antes, que sería 225,19. Por lo tanto, la primera iteración para este jugador sería 1940,49. Estos son los conceptos básicos que hay que manejar para el cálculo de este desempate. Vamos ahora a ver en una tabla cómo se calcularía para un torneo, no es un torneo real, un torneo de ejemplo, pero una situación un poco más realista. Aquí tenemos la tabla de la que os hablaba antes. Representa un torneo ficticio en el cual juegan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rivales, 8 jugadores, cada uno contra unos rivales determinados que he apuntado aquí, y obteniendo estos resultados. W significa que han ganado, L significa que han perdido y D significa que han empatado. La primera columna no tiene nada que explicar, es el elo de cada uno. La segunda columna también es muy fácil, la media de elo, coger a los rivales, sumar sus elos y dividirlos entre el número que son. La tercera es la diferencia de puntuación, que explicaba antes cómo se calculaba. Hay que ir al manual de la FIDE, que está en la página web, fide.com, y en la sección B02. En la sección B02 se explican las normas para calcular el elo, y aquí estaría la tabla de la que hablaba. En esta tabla, para cada porcentaje de puntuación se asigna una diferencia de puntuación. Se comprueba aquí qué porcentaje ha hecho el jugador y ya nos dice qué diferencia de puntuación tenemos que usar. Por ejemplo, un jugador que ha ganado todas las partidas se va a usar 800, como se ve aquí en esta casilla. Para un jugador que ha hecho el 60%, el número sería 72. Para un número que ha hecho el 50%, la diferencia de puntuación sería 0. Y así para cualquier porcentaje, están recogidos todos. Bien, una vez que hemos rellenado esa columna, ya podemos calcular la siguiente, que sería la media ponderada de la que hablábamos antes, la letra C. La siguiente columna sería la C con sombrero, que se calcularía restando lo obtenido en la diferencia de puntuación menos lo obtenido para la C normal. La siguiente columna en realidad no la he usado para los cálculos, pero era para referencia, es el porcentaje de puntuación de cada uno. La siguiente sería la performance. Como decíamos antes, la performance es muy sencilla, es sumar simplemente la media de los rivales y la diferencia de puntuación, y ya tenemos este número para cada uno. Y llegados a este punto ya se podría empezar a calcular el desempate propiamente dicho. Aquí estaría la primera iteración, que como os decía antes, se calcularía sumando las performances de los rivales de cada jugador y sumándole al final, dividiendo entre el número de ellos y sumándole la C con sombrero. Así se calcularía para cada uno de los jugadores esta columna. Una vez que hemos calculado esta columna, hacemos exactamente lo mismo en la siguiente columna, es decir, para cada jugador calcularíamos la media de cada rival en esta columna de aquí, se divide entre el número y se le suma otra vez la C con sombrero. Y así sucesivamente, vamos repitiendo, son tantas veces que ya he dejado de poner el número, pero no importa, veis que son muchas. He hecho unas cuantas, más o menos he llegado hasta que se viese muy claro que aquí he puesto las diferencias que hay de una columna a la anterior, es decir, restar cada una de las puntuaciones de una columna menos las puntuaciones anteriores. Y he llegado hasta que esas restas son todas 0. En realidad ya mucho antes son muy cercanas a 0, porque en estos resultados que veis aquí donde pone menos 11, es decir, sería 0,11 ceros y luego un 1, es decir, ya estaba muy cercano a 0, pero aquí ya es aún más cercano a 0. Tampoco debe tener tanta precisión asignada a la casilla, pero es muy cercano a 0. Entonces habría que continuar las iteraciones hasta que estamos a un número muy cercano a 0. Cada programa le podría asignar un margen a esto, porque nunca va a ser un 0 absoluto, siempre va a ser un número cercano a 0. Lo último que os voy a explicar es cómo se comprueba que está bien calculado, y se calcula de esta manera. Para cada una, lo primero es que la suma de todas las Cs con sombrero debería dar 0. Sumando todas las Cs con sombrero de todos los jugadores debería dar 0. Esa es la primera comprobación.
Y luego, en cada iteración, la suma de todas las iteraciones tiene que dar lo mismo en cada una de ellas. Como veis, aquí se cumple. En todas ellas la suma va siendo la misma. No es que haya escrito el mismo número, veis que aquí arriba está la fórmula y se calcula según la casilla anterior. Según las casillas superiores, perdón. Veis que cambia la fórmula para cada uno de ellos y, sin embargo, las sumas dan todas iguales. Y si cogemos la puntuación de la última de las iteraciones, tendremos el resultado del desempate de ARPO para cada uno de los cuadros. Esto es todo. Muchas gracias por vuestra atención.